Adolfo, esta es una jornada reivindicativa, eminentemente reivindicativa, ¿no? Muy reivindicativa, sí. Tiene por objeto pues, reivindicar justamente una decisión que nos parece insólita y además muy negativa para la estigmatización de toda la población en función de su orientación sexual. En relación al Tribunal de Justicia Europeo, que permitía a los Estados discriminar a las personas en la donación en función de su orientación sexual o su identidad de género. Y eso es un retroceso importante en esta Europa que en principio era democrática y que aceptaba los derechos humanos. Bueno, sí que es verdad que ha sido una decisión como poco sorprendente. Desde luego, cuando llegó a todos los países, la sorpresa quizá fuese la reacción mayoritaria. A partir de aquí, ¿qué camino es el que habéis decidido tomar para, imagino, luchar contra esa decisión, contra ese, aunque luego los estados decidan, ¿no?, pero contra ese dictamen de la justicia europea? Pues la decisión es justamente esto, es reivindicar, no estar aquí, no quedarnos quietos. Y aunque en España no afecta esta decisión porque el Estado español así lo ha decidido desde hace tiempo. Sí, en otros como en Francia, y si queremos, ahora mismo si queremos hablar de una Europa y una Europa social, una Europa en la que tengamos los mismos derechos, no es posible que esto nos pase. Está pasando aquí al lado, en Francia. Esto viene motivado por el Estado francés, que no es entendible por justamente un Estado que siempre ha defendido. De ahí nos viene un poco por la Revolución Francesa y nos viene un poco el germen de los derechos, ¿no? Y creemos que tenemos que reivindicar eso y que no podemos ir hacia atrás. Y esto es una evaluación y una estigmatización de las personas por su identidad de género, su orientación sexual, y eso es inaceptable. Bueno, Adolfo, la propia hermandad criticó esta decisión de la justicia europea y se puso del lado del colectivo, ¿no?, diciendo que esto era inaceptable. No se entiende. Hace años esto pasaba también aquí, pero habíamos avanzado en el estigma que se hacía sobre determinados colectivos que no tenían ningún sentido, porque en todo caso tiene que ver un poco pues con otras cosas que no tienen que ver con la orientación sexual, ¿no? Bueno, sí que es verdad, Adolfo, que estamos en una semana donde efectivamente se habla mucho de los colectivos de gays, lesbianas y transexuales, una semana en la que es más fácil quizá alzar la voz para reivindicar unos derechos y sobre todo criticar lo que todavía puede funcionar mal en nuestro país. Ahora mismo, por ejemplo, en Palencia, ¿cómo está la situación para el colectivo? ¿Se considera que Palencia es una ciudad abierta y sobre todo que respeta los derechos de estos colectivos? En general nos queda mucho camino por andar. Sí que es verdad que respecto a unos años atrás hemos avanzado, pero justamente esta semana la celebramos porque es el Día Internacional del Orgullo LGTB, que tiene que ver un poco pues con la idea de visibilizar un problema en el sentido de que nosotros sobre todo lo que buscamos es que no haya discriminación por esta situación. ¿Cómo está en Palencia? Pues en Palencia estamos más o menos como en Castilla y León. En Castilla y León estamos a la cola de la diversidad afectivo-sexual, de la identidad de género, donde tenemos más que trabajar, donde nosotros consideramos un pilar en la escuela. Por una parte en la escuela tenemos que evitar que haya acoso escolar por estas orientaciones. Nosotros desde chiquitos, una asociación que llevamos apenas un año, hemos empezado a trabajar ahí en algunas charlas en institutos, y después también evidentemente tenemos que atajar también lo que es la violencia tanto física como verbal hacia personas por su orientación, los delitos de odio. En ese sentido exigimos pues que la policía aplique bien el protocolo que tiene desde el año pasado para que las víctimas de violencia primero animarles a denunciarla y que ninguna agresión por este tipo se quede sin denunciar, y después que el tratamiento que se haga en la policía y en la fiscalía sea el acorde a una víctima de delito de odio, de discriminación.
Bueno, podemos hablar, no obstante, de casos puntuales, casos aislados, o es la sociedad todavía la que tiene que dar un gran cambio y un salto hacia adelante. Yo creo que tenemos que, ya digo, a corto plazo sí que tenemos que trabajar en casos. No tenemos una estadística clara, porque sí que sí que dentro de los delitos de odio, los delitos por orientación sexual son los más importantes, pero tenemos que tener en cuenta que el propio protocolo de la policía, cuando justifica su necesidad, es justamente en que la mayoría de los casos no se denuncian. El miedo a denunciar, el estigma en ciudades pequeñas, en pueblos, es importante. Nuestro compromiso, ya digo, es trabajar sobre todo en ciudades como estas, y reclamamos también de otros colectivos a nivel nacional que no pongan tanto foco solamente pues, en un día, en 4 días. Yo digo que la visibilidad no es solamente salir de manifestación, sino la visibilidad es todos los días en el trabajo, en el entorno, para que vayamos cambiando un poco la mentalidad y sobre todo yo a las administraciones les pedía que compromiso en cosas tan concretas como campañas de justamente, que hace mucho tiempo que yo no veo una campaña en ese sentido, ¿no? No en este, sino en el ámbito de la salud tampoco hay demasiadas campañas. Con el Póntelo de Matilde Fernández no hemos visto casi otra campaña parecida. De hecho, en cuanto al VIH, ha habido un recorte hace un año y pico de las ayudas y respecto a nuestro colectivo, pues es que no se le han planteado nunca una campaña en este sentido, y sí que es importante la sensibilización y el tomar conciencia de que no podemos discriminar a alguien por una orientación o una identidad de género determinada. Bueno, estamos hablando de lo negativo, Adolfo. Vamos a terminar con lo positivo. España al final ha sido pionera en la aprobación, fue pionera en la aprobación del matrimonio homosexual, además con toda la palabra como tal, ¿no? Con todas las letras. ¿En qué más aspectos podemos decir que estamos a la vanguardia y que estamos haciendo bien las cosas? Esto fue un aspecto muy positivo, y no solamente por la igualdad legal. Algunos compañeros dicen, bueno, la igualdad legal no es todo, la igualdad social, pero es que la igualdad legal ha supuesto también mucha igualdad social. El que se nos reconozca legalmente a muchas de las personas ha ayudado a un reconocimiento social, y en ese sentido lo más importante es lo social, pero lo legal ayuda muchísimo. Hemos sido pioneros en eso, y no solamente en el matrimonio, sino que esto ha supuesto una igualdad plena con la adopción, es decir, se cambió el Código Civil muy poquito y se igualó, y además fuimos en ese momento vanguardia. Ahora el objetivo es llegar a otro tipo de reivindicaciones más integrales. Aquí en Castilla y León, pues lo que pedimos es una ley integral de igualdad social, parecida a la que nos gusta mucho cómo ha quedado la ley extremeña. Y la ley extremeña hay que tener en cuenta que es fruto de la unanimidad, incluso gobernando el Partido Popular y con la unanimidad de todos los grupos. Y es lo que buscamos, una unanimidad en Castilla y León para una ley pues que ataje los delitos de odio, que tenga en cuenta la transexualidad y que trabaje la educación, la sensibilización, una ley integral que trabaje por la no discriminación del colectivo LGTB+. Eso es un poco la reivindicación de lo que nosotros queremos y deseamos, y vamos a luchar junto con el resto de colectivos de Castilla y León. Pues veremos si el tiempo lleva a que se consiga ese objetivo. Muchas gracias, Adolfo. Gracias a vosotros.